recibir todo lo que el Señor trae para nosotros el día de hoy. Vamos a dejar en este lugar a nuestro querido pastor Marcos Zárate, que él va a presentar también a su invitado y va a tener todo el tiempo para poder exponernos la palabra del Señor con respecto al tema que tenemos para hoy. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Marcos Zárate. Muy bien, el Señor les bendiga. Quiero hacer un conversatorio, no una predicación. No necesitamos repetir las mismas cosas, pero como esto va a estar abierto, es para que en la conversación que vamos a realizar ustedes también se involucren. Como esta era una conversación sobre Israel, yo he invitado a un amigo que es especialista en el área, que ha trabajado en el lugar, que ha vivido también en Israel, que además tiene estudios teológicos en la línea hebrea, ¿ya? Y me acompaña hoy en día nuestro pastor Alberto Ricciotti, bienvenido, ¿ya? Pasa, por favor. Yo lo invité... Sí, por favor. Sí. Ok, toma asiento ahí tú, por favor, ya. Bueno, yo lo he invitado a él para desarrollar con él una conversación y los invito a ustedes a introducirse en nuestra conversación, ¿ya? Ok, antes de hacer esto, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, todas las cosas son tuyas y queremos que a través de la obra de tu Espíritu Santo tú despiertes en nosotros este amor por tu palabra y amor, Señor, por conocer tu voluntad y tu pensamiento sea claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Corrígenos, Señor, anímanos, ayúdanos a mirar esto con tus ojos y también ver, Señor, la edificación que tú tienes detrás para compartir entre nosotros, Señor, tu riqueza. Haya pues gracia y virtud de Dios en la vida y en el corazón de todos nuestros hermanos y hermanas, pastores, líderes, obreros y personas, Señor, a las cuales tú has convocado hoy para hablarles. Trae sobre ellos mayor virtud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Querido Alberto, ¿te puedes presentar? Buenos días. Hoy vamos a hacer el servicio de circuncisión a cada uno de los varones. Por si acaso no saben, yo traje un corvo chiquitito. Bueno, mi nombre es Alberto Ricciotti, soy argentino, hace ya 22 años que estoy acá en Chile. Nos hemos preparado con mi esposa a trabajar con los judíos. Hemos estado en la ciudad de Rosario por varios años trabajando con ellos, con la colectividad judía. Pastoreamos 4 años una congregación que surgió de un evento que se hizo en Rosario de evangelismo desde Estados Unidos, donde realmente se sacudió la colectividad judía de Rosario, de la ciudad de Rosario, pero también se fue a Buenos Aires y bueno, muchos judíos se entregaron al Señor y vimos ahí mucho de lo que el Señor hizo. Y después estuvimos pastoreando, soy de la iglesia Visión de Futuro, del reverendo Marc Cabrera, si algunos los conocen, en Buenos Aires. Bueno, en toda Argentina, ahí nos iniciamos, diríamos, como parte del ministerio pastoral y luego vinimos aquí y ahora estamos pastoreando en la ciudad de Maipú, en la comuna de Maipú y bueno, en la invitación de Marco he estado en Israel, conozco del pensamiento de los rabinos, del pensamiento de los judíos que no son religiosos, de los religiosos y la historia de Israel y qué está sucediendo hoy con este conflicto y por qué está sucediendo. Así que vamos a tratar de conversar, de sacar dudas, de conocer y de entender como iglesia qué es lo que está ocurriendo y qué tiempos estamos viviendo también. Quisiera traer al presente la parte bíblica, porque podemos ver a Israel quizás desde 2 ángulos. Como la parte política, ¿ya?, del establecimiento local, natural, y tal vez la historia del Señor con Israel, que es la parte espiritual. Y quizás debiéramos de aprender a separar ambas cosas. ¿Qué opinas tú? Exactamente. Hay dos ramas ahí.
qué importante Entonces, conocerla. el origen de Israel tiene mucho que ver con nuestra historia hoy. Sí. Ya, traigamos a la memoria, ya que todos ustedes son pastores, podemos revisar hacia atrás. Fue a Dios que se le ocurrió hacer un pacto con Abraham. Gracias a Dios que nosotros también entramos en ese pacto. Ahora necesitamos circuncidar, ¿viste? Porque el pacto se sellaba por medio de la circuncisión y así se demostraba que las personas pertenecían a este pacto. Pero Abraham se adelantó en su historia y tuvo 2 hijos. Y dentro de esos 2 hijos, uno fue en la carne y el otro fue por la promesa. ¿Ya? Y Dios hizo un pueblo de cada uno de ellos. Okay. Ismael e Isaac. Ismael representa a los Ismaelitas. Son a los ismaelitas, los pero árabes, todo lo que toda es, la línea árabe. Toda la línea árabe. Ok. Mientras que el de la promesa formal, que fue Isaac, ya, bueno, él tuvo un desarrollo interesante, pero tuvo 2 hijos también. Y los 2 hijos tuvieron conflicto entre sí, ya. Y entonces hubo una actitud tránsfuga de uno de ellos, pero le compró la primogenitura. ¿Sí? Entonces, Esaú siempre estuvo con el deseo de venganza hacia su hermano. Y la descendencia de Esaú son los edomitas. ¿Ya? Así que ahora entendemos por qué los edomitas siempre tenían problemas con los israelitas. Porque los israelitas son la descendencia, ¿verdad?, de Jacob, a quien después de haber luchado con el Señor le cambió el nombre, ¿verdad?, aunque lo dejó cojito por ahí. ¿Ya? Y a razón de eso, la descendencia de él, de sus hijos, formó a Israel y cambió su nombre y le dijo: tú ya no te llamarás engañador, sino te llamarás. Ahí hay un principio, sí, que hago ese paréntesis. Cuando nace Esaú, nace primero y Jacob sale tomado del tobillo. Sí. El nombre Jacob, que nosotros encontramos que es engañador, en realidad el origen es el buscador, es el que quiere tomar buscar la oportunidad, eso no me salía la palabra, aquel que quiere aprovechar la oportunidad. Y por eso que Jacob siempre persiguió la bendición de Dios y Esaú rechazó la primogenitura, o sea, a Esaú no le importó la bendición de Dios, la promesa de Dios, porque el primogénito era el que recibía la herencia, no el segundo. Entonces, en este caso, como se sintió engañado Esaú, es allí donde hubo rencor, ira, enojo, odio contra su hermano Jacob. Entonces, y ahí comienza toda una historia de persecución y de lucha. Bueno, ahí vamos descubriendo una segunda nación contra Israel, ¿verdad? Los ismaelitas por un lado, los edomitas por el otro. La historia sigue, vamos a tener que hacerlo rápido porque aunque nos gustaría... Pasemos varios miles de años. Sí. Por ejemplo, cuando estas personas, los hijos de Jacob, o en este caso venden a su hermano, a José, también eso involucra a Egipto, porque lo venden hacia Egipto. Y claro, todos sabemos la historia de que lo dan por muerto y engañan al papá, cometen los mismos errores. Pero cuando Dios permite que se haya esta hambruna en el lugar, se producen 2 problemas ahí. Una, de que la orden de Dios era que ellos no salieran de ese lugar. ¿Ya? Sin embargo, ellos fueron movidos por causa del hambre a ir a Egipto a buscar los alimentos. ¿Ya? Y claro, Dios preparó también este reencuentro entre los hermanos. Que bueno, porque Dios también prepara encuentro entre nosotros para que nos sanemos, ¿ya? ¿Ya? Y que también hay hermanos que quieren vendernos. No hay José aquí, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esa historia, Egipto también se ve involucrado en el juicio de las naciones sobre la actividad, porque también ellos participaron en una manera equivocada cuando se les permite vivir en Gosén, alrededor de los ríos, y los ríos tienen estos pastos y tienen esta greda. Ellos comienzan a hacer ladrillos, y entonces al hacer ladrillos su tarea comienza a prosperar, y todo lo que hacen prospera porque Dios está con ellos, igual que nosotros los pentecostales. Amén.
Nos gusta eso. Pero bueno, Dios nos está prosperando y los está prosperando a ellos. Entonces los israelitas, los egipcios, comienzan a tener envidia. Y la envidia es un grave problema en el ministerio. Porque todas las personas que empezaron a ver cómo estos van a prosperar más que nosotros, ¿ya? Si están en nuestra tierra, ¿ya? Y así también en la iglesia. ¿Cómo este hermanito Dios lo va a usar más que a mí si yo fui el fundador? Bueno, ese problema que no pasa entre nosotros. ¿Y cuál fue la actitud? Los vamos a tomar cautivos y van a trabajar para nosotros, ¿ya? Y se les pasó la mano, porque en vez de trabajar un 20 o 30 años como se pensaba, después que murió el faraón, siguió la cautividad por 430 años. Esa actitud hizo entonces de que en el juicio de Dios expresado en Isaías y en Jeremías, incluyera a Egipto como parte de las naciones a ser juzgadas. También en una batalla de los sirios, que se asocian con los egipcios y que quieren pelear, también los sirios entran en este juego del juicio de las naciones. Y también entran Jordania, el Líbano, el monte de Esaú, que son los edomitas, y que hoy tenemos a los palestinos en esa área, y que es largo para explicar un poco de cómo se dio todo, pero todo lo que está alrededor de Israel, esas naciones que son descendientes de Ismael y descendientes de Esaú, son los que han perseguido no al pueblo de Israel, porque Dios no lo ve, y nosotros como iglesia que podemos ver desde los lugares más arriba la situación, no es que ellos están en contra de Israel, aunque naturalmente es así, sino que están peleando en contra de la voluntad y los designios de Dios. Y es ahí donde, porque eso Dios da juicio, porque así como Esaú persiguió el designio de Dios, él fue en contra. Yo tendría que haber recibido la bendición como soy primogénito, recibir la enseñanza del padre Isaac, sino que él rechazó. Él no quería saber nada con las promesas de Dios, pero Jacob sí. Ahí hubo un cambio. Como Abraham tenía que entrar en el pacto con Dios, pero a través de Isaac, el hijo de la promesa, y no a través de Ismael. Y Abraham se dolió, porque él amaba a Ismael también. Pero entonces ahí el hecho de querer ir en contra de lo designio, de lo que está establecido por Dios, del plan de Dios, es lo que trae luego al final todas estas profecías de juicios, porque van en contra, no de un pueblo, sino en contra de lo que Dios ha establecido. Y juzga a Dios eso, ese punto. Pensando un poquitito cómo las naciones se van juntando alrededor de Israel y por qué el Señor va a tomar juicio por ellos. Como este no es un espacio como para hacer una revisión bíblica como yo quería, porque eso ocupaba mucho tiempo, yo quisiera invitarles a que posteriormente a esto ustedes puedan hacer una breve charla por Zoom, donde podemos hacer un desglose de los textos bíblicos del juicio de Dios sobre las naciones. Hay una mirada al mapa de Israel y usted puede ubicar, por ejemplo, dónde está ubicado Jordania. Y entonces usted va a encontrar que está el mar Muerto. A ver, un poquitito algo así. Ok, por acá. Esto de aquí arriba es el mar de Galilea, pero es un lago, no es el mar. Pero en el lenguaje antiguo todos los lagos eran considerados como mar. Y luego viene el río Jordán y llega hasta el Mar Muerto, ¿ya? Y entonces todo lo que está al otro lado del Jordán es donde está ubicado ahora Jordania, ¿ya? Y lo que está sobre esto, acá arriba, está Siria, ¿ya? Hacia el mar Mediterráneo está el Líbano, ¿ya? Y arriba está Irán. Y más arriba está Irán, ¿ya? Irak. Ahora, Irak, Irán, actualmente Kuwait,
toda esa zona es la fértil media luna donde se desarrolla todo el evento bíblico. ¿Ya? Entonces, mirando el mapa, ahora hay que considerar lo que estamos diciendo. Cuando nosotros pensamos en esto, la parte sur, ¿ya? Acá es la franja de Gaza, este pedacito, que era donde estaban los filisteos. Pero los filisteos tienen una razón del porqué de su euforia contra Israel. Quiero contarles dos cosas. Una, en la conquista con Josué, antes de la distribución territorial, se tomaron dos tribus, Judá y Benjamín, y se les pidieron que ellos literalmente arrasaran con esa ciudad y con todos sus habitantes y que no dejaran nada en el lugar. Pero tenían muchos días de batalla y estaban mucho tiempo fuera de su casa, ¿ya? Y tenían hambre. Y cuando llegaron al lugar, vieron animales gordos. Bueno, aquí también los hay. Pero Dios hizo algo interesante. Dejó que ellos decidieran, y ellos decidieron equivocadamente. Ellos decidieron tomar esto desobedeciendo lo que Dios les había dicho. Y también tomaron mujeres para sí porque las encontraron bellas, ¿ya? Y esto también era contrario a la voluntad de Dios. Entonces, aunque reprimieron en parte la ciudad, Gaza no fue destruido, ¿ya? Ecrón sí fue afectado en esta batalla, pero usted puede abrir su Biblia ahora y mirar, por ejemplo, tenemos algunos textos que mirar. Pero hay un que habla específicamente de Siria, de Gaza, ¿ya? Capítulo 2 en los profetas menores está. A ver, te lo miro al tiro. No es Malaquías. No. Habla de Saúl. Es Sofonías. Sofonías capítulo 2. ¿Ya? Versículo 4, por ahí más o menos. ¿Ya? Usted, por favor, abra y busque Sofonías 2 y mire, por favor, son el lugar y la explicación es bastante gráfica, porque el texto menciona las ciudades más importantes de los filisteos, ¿ya? Y sobre ellas el Señor declara juicio. Lo que no sabemos, el error que tenemos en nuestra interpretación es la cronología. ¿Cuándo ocurre esto? Entonces la gente está tomando esta versión de la Biblia y la está aplicando como que es hoy, pero resulta de que algunas profecías no son para hoy, ¿ya? Ahí está, anotadito arriba. Porque Gaza será desamparada y Ascalón será asolada. Saquearán Asdod y en pleno día, y Ecrón será desarraigada, barrida, ¿ya? Entonces, los filisteos, que son actualmente los que están en esa franja de Gaza, cuya capital es Gaza, lo era en el tiempo de la conquista con Josué, ya existía esta ciudad, así que nosotros sabemos que es una ciudad milenaria y que conserva su cultura hasta hoy, pero la descendencia de ellos siempre ha luchado contra Israel. Un ejemplo, ¿recuerdan ustedes al gigante Goliat? ¿De dónde era? Filisteo, ¿ya? Tú vienes a mí, yo voy a ti. Bueno, la lucha que tuvieron en forma permanente cuando se asociaron con los asirios, ¿ya? Ahí aparece un rey famoso. ¿Nombre? Los confundió el Señor, le voy a decir toda la historia sin el nombre. Los confundió el Señor y se pelearon entre ellos mismos. ¿Babilonia? O sea, la Babel. No, estamos muy adelantados. Sí. Estamos hablando del tiempo de los profetas, ¿ya? Y fue antes de la cautividad babilónica, ¿ya? ¿Pero antes de David o después de David? Buena idea, ¿ya? Este fue después de David, ¿ya? Para hacer más fácil la búsqueda. Este rey fue después de David, ¿ya? Y fue famoso, ¿ah? Josafat, ahí está. Dios te ha dado la iluminación. Un 7 puntos. Osana y Shalom para ti. ¿Sí? Bueno, quiero deciros algunos temas. Miren, lo que ocurre es que
las profecías no se pueden tomar a veces en forma literal. A veces nosotros cometemos esos errores que damos las cosas muy concretas, es así, y resulta que la historia se vuelve a repetir. ¿Ya? Entonces vamos a tener que ubicar los tiempos y las profecías para poder darle el orden y la interpretación correcta. ¿Ya? Perdone que haga juegos con ustedes así, pero es la forma de hacerlos razonar a todos y involucrarlos en la conversación, porque si no hablamos solos. Ya. Quiero preguntarte, Alberto, ¿qué importancia tiene de saber distinguir si estoy hablando de lo natural o de lo espiritual en relación a Israel? Bueno, el interpretar lo espiritual es ver y entender por qué ocurre lo que ocurre. Como bien Marco dijo, que el tema es que todo lo que frena la voluntad y los propósitos de Dios, Dios trae juicio. Por eso es que Egipto entra en el juicio por lo que Él hizo en su pueblo, que lo oprimió, que lo esclavizó y está tratando de destruir a Israel y está frenando el avance de lo que Dios tenía. Entonces envía a Moisés. Entonces, si yo lo veo en lo natural, en lo político, en lo social, yo caigo en el error de estar de un lado o del otro. No, estos son terribles, no, ¿cómo están haciendo tal cosa? Y el otro dice, no, pero aquí esto tiene verdad porque que la opresión, que le hacen esto, que lo bombardean, que lo matan. Y entro en una discusión emocional y natural. Pero el interpretar las profecías del lado espiritual me da un concepto de justicia y de verdad que viene de parte de Dios. Entonces yo puedo entender los dos bandos, diríamos así, los dos puntos principales. Entonces en este caso, si estamos hablando de este conflicto, yo tengo que entender por qué está este conflicto. ¿Está este conflicto dentro de una profecía? ¿Está Israel hoy siendo defendido por Dios? ¿Dios está haciendo algo, está trayendo juicios contra, como lo dice el mismo Benjamín Netanyahu? Vamos a destruir todo. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos entregó esta tierra y no vamos a perder ya la posibilidad de ser nación. Yo lo escucho en el lado natural y digo, wow, qué cruel que es esto. Y lo veo del lado espiritual y digo, qué equivocado que está, ¿no? Porque ahí yo tengo que entender algo muy importante. Las profecías las cumple Dios y lo natural queremos nosotros, como Abraham, y nos equivocamos. Porque Abraham dijo, bueno, Dios me dijo, y había una egipcia. Dijo, bueno, está linda la egipcia, dijo. Si mi esposa me lo dice... Fue culpa de la esposa, por si acaso. Entonces, eso es ver lo natural, ¿no? Y no interpretar lo que Dios dijo en lo espiritual. Cuando Dios promete y Dios habla, Él lo hace. No somos nosotros. Sí. Tal vez vemos esos dos cumplimientos. Uno es la acción del hombre queriendo llevar adelante la obra y la otra es Dios haciendo su obra. Entonces tenemos que separar esto. ¿Cuándo opera Dios y cuándo operamos nosotros? Quiero preguntarte, Alberto, ¿qué importancia tiene de saber distinguir si estoy hablando de lo natural o de lo espiritual en relación a Israel? Bueno, el interpretar lo espiritual es ver y entender por qué ocurre lo que ocurre. Como bien Marco dijo, que el tema es que todo lo que frena la voluntad y los propósitos de Dios, Dios trae juicio. Por eso es que Egipto entra en el juicio por lo que Él hizo en su pueblo,
que los oprimió, que los esclavizó y está tratando de destruir a Israel y está frenando el avance de lo que Dios tenía. Entonces envía a Moisés. Entonces, si yo lo veo en lo natural, en lo político, en lo social, yo caigo en el error de estar de un lado o del otro. Ah, no, estos son terribles, no, ¿cómo están haciendo tal cosa? Y el otro dice, no, pero aquí esto tiene verdad porque que la opresión, que le hacen esto, que lo bombardean, que lo matan. Y entro en una discusión emocional y natural. Pero el interpretar las profecías del lado espiritual me da un concepto de justicia y de verdad que viene de parte de Dios. Entonces yo puedo entender los dos bandos, diríamos así, los dos puntos principales. Entonces en este caso, si estamos hablando de este conflicto, yo tengo que entender por qué está este conflicto. ¿Está este conflicto dentro de una profecía? ¿Está Israel hoy siendo defendido por Dios? Dios está haciendo algo, está trayendo juicios contra, como lo dice el mismo Benjamín Netanyahu. Vamos a destruir todo. O sea, ¿por qué? Porque Dios nos entregó esta tierra y no vamos a perder ya la posibilidad de ser nación. Yo lo escucho en el lado natural y digo, wow, qué cruel que es esto. Y lo veo del lado espiritual y digo, qué equivocado que está, ¿no? Porque ahí yo tengo que entender algo muy importante. Las profecías las cumple Dios y en lo natural queremos nosotros, como Abraham, y nos equivocamos. Porque Abraham dijo, bueno, Dios me dijo, y había una egipcia. Dijo, bueno, está linda la egipcia, dijo. Si mi esposa me lo dice... Fue culpa de la esposa, por si acaso. Entonces, eso es ver lo natural, ¿no? Y no interpretar lo que Dios dijo en lo espiritual. Cuando Dios promete y Dios habla, Él lo hace. No somos nosotros. Sí. Tal vez vemos esos dos cumplimientos. Uno es la acción del hombre queriendo llevar adelante la obra y la otra es Dios haciendo su obra. Entonces tenemos que separar esto. ¿Cuándo opera Dios y cuándo operamos nosotros? Sí. Sí. Acá mi hermano es especialista en esto. Los sionistas comenzaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis mataron a 6 millones de judíos. Surge allí el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Es un movimiento político. Es un movimiento político para volver a su tierra y amar a su tierra. Pero esto tiene una connotación también bíblica para ellos, una interpretación, que esa es la tierra que Dios le ha entregado. Y hay que entender un poco la historia, que Israel fue forzado a irse de su tierra con los romanos. Recuerdan que Jesús resucita y dice que él habló de que no quedará piedra sobre este templo. Entonces en el año 70 después de Cristo viene el rey Tito y quema Jerusalén y comienzan a perseguir. Ahí está la historia de Masada, después que los judíos se fueron al monte de Masada y los romanos los persiguieron. La mayoría, no todos, escaparon de Israel, salieron por la persecución que ellos tuvieron y se desparramaron por todas las naciones hasta que llegó hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, o sea, 2000 años afuera el exilio. Es allí donde las naciones de alrededor, los edomitas, los hijos de Ismael, toman esa tierra. Luego vienen los gobiernos de los otomanos, de los turcos y bueno, toda la historia. Entonces los sionistas nacen allí, peleando por querer volver a su tierra, porque ellos creen hasta el día de hoy que cuando Israel vuelva a su tierra es la era mesiánica.
y su Mesías vendrá y ellos gobernarán y reinarán con el Mesías y todas las naciones aprenderán Torá, que es la ley, la palabra, y yendo a Jerusalén. Entonces, ahí es donde ellos son sionistas, aman la tierra, esta es nuestra tierra y no nos queremos mover. Y antisemitismo es aquel que está en contra o persiguiendo la raza semita, que ellos consideran a los judíos como la raza semita, los descendientes de Sem o de Set. Y no quieren que estén y que vivan porque es una raza maldita. De hecho, Hitler y todos los pueblos, todos los imperios tenían el mismo pensamiento. Israel es el mal de todas las naciones. Es un pueblo como cuando vemos, ahí nace lo que es la fiesta de Purim, ¿no? Cuando va y está Amán, que dice, no, acá hay un pueblo en Susa que no te sirve para nada. No pagan impuestos, no se ajustan a las leyes, ellos son un pueblo aparte, hay que exterminarlo. El rey le dice, ok, tú eres el encargado, pone el sello, y es ahí donde aparece Mardoqueo y la reina Esther que interceden, y muere el enemigo. Siempre fue la misma historia, hay que destruir y exterminar al pueblo de Israel. Si yo lo veo en el plano político y natural, yo puedo decir estoy en contra, estoy a favor, que sí, que no, pero en el plano espiritual, esto es una guerra, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, esto es algo espiritual, que se ve en el plano natural. Pero tenemos que tener en claro de que los juicios de Dios no son porque Dios dice, se me antoja hoy, a este lo destruyo y a este le conservo la vida. No es así. El diluvio vino porque la maldad del hombre llegó al extremo, al punto máximo. ¿Cuándo fue Sodoma y Gomorra destruido? Cuando su maldad llegó al extremo. Hay un medidor, hay un termómetro espiritual para Dios. Cuando ya llega al punto máximo, por eso que envía a los ángeles, dice, voy a ver si esto es cierto, si el clamor, el ruego de Sodoma, o sea, por juicio, llegó al colmo. Y así ocurrirá al final, cuando Dios destruya a los enemigos en la tierra de Canaán, a todos los cananeos. No era porque Dios dice, no, le voy a dar la tierra a ellos, son preferidos míos, ustedes se van. No obra así Dios, tenemos que verlo a Dios, de que la maldad, la abominación, ¿cuál era la abominación? Era que ellos, no solamente, nosotros vemos la idolatría, son idólatras, no, ellos adoraban a los demonios, ellos adoraban la oscuridad, la maldad, ofrecían sus hijos a los demonios, los sacrificaban. Y así fue en la historia hasta el día de... ¿Por qué va a llegar el juicio final de Dios? Por la adoración a los demonios, a Satanás, el ocultismo, el satanismo a nivel mundial. Entonces, hoy vemos que Israel quiere hacer sionismo, quiere defender su tierra, su territorio con sus fuerzas. Y no lo va a lograr. No lo va a lograr. Y siempre Dios permitió que estén todas las naciones, como la aguja pinchándole, diciéndole, si no se vuelven a mí, van a tener a sus enemigos. Dice, si ustedes, no me recuerdo dónde está, que Dios le dice, si ustedes me habrían oído, si ustedes me habrían seguido mis caminos, ustedes vivirían en paz, habría prosperidad, habría bendición, pero ustedes escogieron lo malo. Y aquí vemos que Dios no hace acepción de personas, porque el mismo Israel va a ser también enjuiciado, va a ser juzgado por lo que hizo, no solamente las naciones alrededor. Entonces, en este punto vamos a tener que ver a un Israel y a las naciones como Dios los ve. No un Israel que es santo, por ejemplo, no, vamos a Tierra Santa.
no es tierra santa. Porque usted va allá y va a encontrar homosexuales, adúlteros, fetichistas, idólatras, maldicientes. Recuerden que cuando ocurre todo esto, había una fiesta juvenil. Y ahí hay lesbianismo, hay adoración a los demonios. Y estamos ahí en Israel. Y estamos en la tierra de Israel y encontramos drogadictos, encontramos homicidas. Encontramos, sí, un país próspero, un país ordenado, un país que políticamente está bien constituido, pero hay también ambiciones de poder, hay ambiciones de conquista. No es un país que usted dice, ay, voy a tierra de Israel y voy a adoptar lo que tiene Israel. El candelabro de oro significa pureza, ¿ya? El oro es el elemento más puro que se puede obtener, hasta un 96% de pureza tiene, ¿ya? Y esto hace en realidad una interpretación. El candelabro era un lugar donde el sacerdote tenía que interceder y estaba ubicado dentro del tabernáculo que Dios había formado en el lugar santo. No era en el patio o atrio, ahí eran los sacrificios, pero quienes entraban al lugar a interceder, solo los sacerdotes que estaban destinados por turno, y una de las funciones sacerdotales era interceder por el pueblo. Así que tenían un pectoral donde tenían 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, y ellos tenían que entrar frente a el candelabro. Acá, un candelabro, aquí hay uno parecido, ya. Esto no es lo real, ¿eh? Lo real es que es tan grande, yo me paré al lado de la réplica que ellos tienen, y debe tener más o menos 1,80 m, 2 metros de altura más o menos el candelabro, y estos son lo que venden en Jerusalén para poder mostrar la idea. Pero esto se llama menorá, número 7, tiene 7 lámparas. Bueno, eso es exactamente lo que dice Zacarías, tiene 7. Y esto representa en alguna forma al Espíritu de Dios, ¿ya? Y esta experiencia está relatada en varias partes de la Escritura, por ejemplo, Isaías 11:2. ¿Ah? Después, vamos a revisarlo, sí, los 7 espíritus del Señor, ya que aparecen en Apocalipsis, representan también esto. ¿Y dónde están ubicados? Dentro del templo. ¿Quiénes son los que ministran delante del Señor? Los sacerdotes. Los Juanim. ¿Ya? Sí, Juanim, sí. Y no pueden estas personas llegar y entrar cuando se les ocurre, sino solo cuando están en turno. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor está formando con esta experiencia, estos dos ramas a los lados. Uno es Israel, evidentemente Israel es reconocido, ¿verdad?, como la oliva, ¿ya? Pero la iglesia también recibe lo mismo, así que tanto la iglesia como Israel son los dos ungidos que aparecen en ese texto, ¿ya? Ok, ahora, para poder encender la lámpara de esto, requiere aceite, y por lo tanto el aceite de las olivas tiene que pasar por la molienda, ¿ya? Es el Getsemaní, ¿ya? La piedra, la rueca grande que muele las razones, así que para tener el aceite que encienda las lámparas, necesito pasar por la molienda. Y esta molienda tiene que ver con una negación, con una muerte, tiene que ver con una decisión de apartarme de la enemistad de Dios y apropiarme del pensamiento correcto de Dios. Así que todos los que son llamados a Dios a ser sacerdotes en su presencia tienen que pasar por la molienda. Bueno, si estuviéramos en griego diríamos anakeinosis, ya cada uno tendrá que negarse y despojarse a sí mismo delante del Señor. Pero en este punto, lo primero que tiene que haber es lo que dice en Isaías 11:2, ¿ya? Los 7 espíritus del Señor, espíritu de, léalo, espíritu de Jehová es el primero, sí, 11:2, 1 y 2. Lo que pasa es que está hablando del Mesías. En el primero retoñará. Sí. Exacto. Los mismos. ¿Ya? Y son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. 11. ¿Ya? Isaías 11. Sí.
Pero ahora le voy a dar una explicación teológica del tema. Mire, ya, la primera cosa de que estos espíritus son los que regulan en alguna forma la intercesión del sacerdocio sobre el pueblo. Y el pueblo está en guerra. ¿Quién está fallando? Los sacerdotes. Porque en la intercesión del pueblo hay algunas funciones que cumplir. El que se presenta delante de Dios para orar frente al Señor está representando al pueblo. Por lo tanto, para poder hablarle a Dios del pueblo, tengo que conocer el pueblo. Yo no puedo venir a orar sin saber la realidad que tiene cada uno, cómo intercedo y por qué intercedo si no conozco la realidad del pueblo. Así que el sacerdote tiene una realidad como en Juan capítulo 10, cuando dice de que el pastor conoce a sus ovejas por su nombre. O sea, tiene una relación íntima, se relaciona con ellos. Entonces, la intercesión implica de que yo conozco las realidades, no estoy con suposiciones. Uno de los problemas que tenemos es que oramos por si acaso, ¿ya? Señor, si alguno estuviera enfermo, no puedo decir, Juan tiene cáncer, Señor, quiero que lo sane. O sea, es distinto orar específicamente a orar en una globalidad religiosa. Entonces, en la intercesión, el sacerdote tiene que estar impregnado de la realidad social para poder interceder. Pero tampoco se puede parar al revés, porque mientras yo estoy hablando en la realidad del pueblo a Dios. Pero cuando yo me doy vuelta, yo tengo que hablarle al pueblo la respuesta de Dios. Entonces, si yo oro en esta intercesión, pero no logro tener comunión con Dios, porque este es el problema sacerdotal, no tengo palabra de Dios para el pueblo. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a hablar suposiciones, realidades, testimonio de otros, pero no le estoy diciendo la claridad de lo que Dios quiere decir. Entonces, la menorá implica intimidad con Dios, implica intercesión por el pueblo, implica reconocer, y aquí es importante entonces entender que esos 7 espíritus de Dios no están en todo el pueblo. ¿Dónde están? En el lugar santo. Usted para adquirir eso tiene que apartarse y separarse y prepararse para venir delante de Él. No obtiene sabiduría, ni inteligencia, ni poder estando en una relación de carácter social y no intimar con Dios. Si no intima con Dios, no tiene poder social. Entonces, esta L ministerial, tú y Dios, tú y la gente, se tiene que equilibrar. ¿Y dónde se equilibra para el Señor? En el lugar santo, aprendiendo a interceder y a intimar con Dios. Así que esta sabiduría, entendimiento, conocimiento, poder de Dios, ya se hacen reales sobre el pueblo, y Dios juzga tanto al hombre bueno como al malo. Dios no hace acepción de personas. Dios juzga tanto a Israel como al resto de los pueblos de manera formal, no hace acepción de personas. Algunos errores. El hermano dijo, la salvación viene de Israel, por Cristo, no por Israel. Lo aclaro, porque si no yo pongo a Israel como centro y entonces quito, porque una cosa es la idea judaizante, perdóname hermano, ya, no es la idea judaizante, ya, de exaltar la actividad religiosa israelita, sino exaltar la obra de Cristo sobre nosotros. Ahora, estoy de acuerdo que Israel influye sobre el contexto, ¿verdad? Pero nosotros fuimos llamados a evangelizar y presentar a Cristo, no presentar a Israel. Quiero aclarar algunos puntos, ¿sabes qué? Por la doctrina. No estoy contra la posición que algunos han adoptado. Estoy tratando de entender la parte teológica. En la parte teológica estoy tratando de entender el pensamiento de Dios sobre la realidad. Estos 7 espíritus tienen que estar gobernando la obra del Señor. ¿Cuáles son? El consejo, no el consejo del hombre, es el consejo de Dios. La inteligencia es una palabrita hebrea que implica la inteligencia militar, es que están pendientes por dónde viene el enemigo para poder hacerle frente. No es inteligencia de ser ávido en creatividad,
¿ya? Está hablando más bien de estar atento para reconocer cómo viene el enemigo para poder defender a tu pueblo, para defender también tu realidad ministerial. Sí. Acá, por favor, porque tiene que escuchar. Ya, ¿y qué pasa? La consulta es que, ¿será ese el motivo que Jesús fue al Monte de los Olivos para estar en lo secreto con el Padre, pero al mismo tiempo que los discípulos entendieran que ellos iban a ser bendecidos, si estaban en el secreto del Padre, lo iba a bendecir públicamente? Extraordinario. El Señor está con él. Ya. Resulta que cuando uno llega al Monte de los Olivos y sube, hay una bajada del monte, una gran calle, y después viene el segundo cerro que va subiendo, y el templo está al frente, la construcción al otro lado, así que el Monte de los Olivos no está tan cerca, pero es un lugar donde usted puede sentarse, orar y ver el templo de frente. Y ahí está sentado el Señor Jesús con los suyos. Y es un lugar justamente para demostrarle, porque el que aprende a orar en privado, Dios lo recompensa en público. Tengo una consulta, porque cuando nosotros miramos la historia de Abraham, el hijo de la promesa es Isaac. Abraham comete el primer error de tener el hijo con la concubina, que era producto de que la esposa lo incitó. Pero en realidad Abraham tuvo 8 hijos. Entonces, cuando nosotros miramos la historia de lo que está sucediendo hoy en la guerra de Israel contra los filisteos, que nosotros sabemos que es ese grupo Hamás, ¿por qué las naciones que están como Francia, Italia, España, Inglaterra, están siendo también en este momento con movimientos que se levantan en contra de las embajadas, tanto de Israel como de Estados Unidos? Porque la Biblia nos muestra de que Abraham, después de haber cometido el primer error, quiso enmendarlo cuando tiene los hijos con Sétura y les da tierra para otro lado, para que lo que le tocaba a Isaac no fuese tocado por los hijos de Sétura. Entonces, Abraham no solamente tiene parte con los ismaelitas y con los israelitas, porque dice que los envió hacia el oriente. Y en el oriente hay naciones que también pertenecen a este mismo Padre. Entonces, la duda que se forma en muchas iglesias es, ¿qué pasa con esos países a los que nosotros llamamos el viejo mundo o las naciones más antiguas? También forman parte del mismo tronco y no están en la voluntad de Dios. Por eso yo creo que lo más importante de esto es que debemos entender que el apóstol Pablo nos aclara diciendo que Dios amó a Isaac y aborreció a Esaú. ¿Por qué yo le citaba a... se me olvidó el nombre en este momento del libro pequeño, Abdías? Porque precisamente creo que lo más acercado a lo que hoy está sucediendo es el juicio contra Esaú, por haberse reído de su hermano cuando iba al cautiverio, por haberle negado la entrada a la tierra que Dios le había prometido. Bueno, en relación a eso es muy interesante. Tenemos que entender la voluntad de Dios, el plan de Dios, para poder comprender cada punto. El plan de Dios, a Dios no le interesa crear naciones, crear templos, crear estructuras. A Dios le interesa nuestra vida. Nace Israel y Dios dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y nosotros entramos en la descendencia de Abraham gracias a Jesús. En tu simiente, no dice en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, en Jesucristo entramos todos, palestinos, árabes, sirios, libaneses, egipcios,
todo aquel que creyere en el Señor será salvo, y pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora, como Dios hizo un pacto en lo terrenal con Abraham, Isaac y Jacob, dice que tenemos que leer Romanos 9, 10 y 11. Pablo lo explica muy bien. No todo el que nace en Israel es israelita, sino aquel que es en su, ¿no?, hijo de la promesa, el que desciende por la promesa. Ese es israelita. Entonces, todos los hijos de Abraham que no fueron el que Dios hizo el milagro, es como decir, Dios, a partir de aquí yo voy a formar una nación, la cual esa nación va a ser diferente a todas las naciones, para testimonio de mí, no para que Israel sea adorado, no. Ellos van a ser, como nosotros ahora, el pueblo que da testimonio de quién es Dios, de cuál es la voluntad. Nosotros podemos decir, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque hemos gustado su bondad. Dios es luz, sí, porque Él nos alumbró. Dios es vida, sí, porque yo antes estaba muerto y tengo vida. Entonces, Israel en lo natural, en aquel momento cuando Dios desarrolla y da nacimiento a la nación de Israel a través de las 12 tribus de Israel, ¿qué es lo que le está diciendo a Israel? Ustedes van a manifestar, van a dar a luz, van a ir a las naciones a mostrar quién soy yo. ¿Israel lo hizo? En parte sí, pero en su mayoría no, porque fue siempre adoptando lo que había en las otras naciones. Hubo momentos, pero en esos momentos Israel, lo que tenemos que ver, que Israel como nación, como pacto, va a continuar. Jeremías capítulo 31, versos 36 y 37, Dios dice, yo no me olvidaré. Si fueran cambiadas las leyes que Él puso, las leyes de la gravedad, la ley, la luz, del viento, del sonido, de todo, entonces si eso pudiera ser quitado, entonces yo desecharé a mi pueblo. O sea, Dios no se olvidó de Israel y Dios no desechó a Israel como nación aquí. Y Dios va a cumplir esas promesas que dio aquí en la tierra. Pero también, como dice el hermano, tenemos un reino superior. Y eso es lo que habla la Escritura cuando dice el monte de Sión. Una cosa es la tierra de Israel, otra cosa es el monte de Sión. En la tierra de Israel está la nación, lo que hoy vemos. Y Dios dice, yo los traeré de todas las naciones, los reuniré, les traeré a la tierra, pero entiendan bien, le dice, no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre, para que no sea blasfemado entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque Israel es uno de los testigos claves de que Dios es verdadero y que existe. Si Israel fuera destruido, ya no hay nación dentro de las naciones. Y si Israel permanece, es porque Dios permanece y su palabra permanece y es fiel. Así como la iglesia, nosotros fuimos injertados en todas estas promesas. Entonces hay que verlo de esos dos lados. Pero el pueblo de Dios, la nación de Dios, en el reino superior, en el monte de Sión, hay judíos, gentiles. Los dos pueblos hizo un solo pueblo. Por lo tanto, veamos a Israel como la luz a las naciones en cuanto a lo natural, que Dios, nadie pudo destruirla. Y eso nos alienta a nosotros que las puertas del Hades tampoco van a prevalecer contra la iglesia. Por más que se levanta el enemigo, no prevalece contra la iglesia. Y es por eso que estamos en pie, hasta que la iglesia sea quitada. Y Dios comienza a obrar nuevamente con Israel. No sé si aquí había otra pregunta. Dios los bendiga. Bendiciones para todos y doy gracias al Señor porque estoy aprendiendo de ustedes. Y yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y todos aprendemos de Cristo. Exacto. Amén.
La pregunta mía, todo aquel que pelea por las cosas terrenales de la tierra es, pero nosotros peleamos por una nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros tenemos que entregarnos más a Cristo, buscar más la santidad, en la cual sin ella no veremos al Señor, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, contra tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Amén. Todos los que luchan por las cosas terrenales van a quedar aquí, pero nosotros debemos de pelear por la nueva Jerusalén, la que desciende de arriba, dice, ¿o no? Así que esa sería mi pregunta. Dios les bendiga. Nosotros como iglesia estamos siendo, dice, edificados como una ciudad santa. Y cuando Juan en el Apocalipsis, el 21, capítulo 21, dice que el Espíritu me llevó a un monte alto y dice, ven, te mostraré a la esposa del Cordero. ¿Qué ve Juan? Una ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, vestida como una... ¿Qué vio? Una ciudad vestida de novia, queda medio ridículo, ¿no? Casas y no edificios con un vestido de novia, no. Es la iglesia, porque ahí vamos al inicio, hay un diseño divino. Moisés, haz el tabernáculo de acuerdo a lo que yo te mostraré. El diseño es de Dios, no es nuestro. Yo no hago la iglesia como yo quiera. El diseño lo edifica quien es el arquitecto y constructor es Dios, no nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos siendo ¿qué? Edificados como edificio de Dios. Entonces, por eso que Dios pone ministros, dones para edificar, y nos vamos edificando mutuamente, aprendiendo uno del otro, cada uno cumpliendo una función. Entonces, ahí donde la iglesia desciende como la nueva Jerusalén, que somos todos nosotros, el edificio, la casa, la morada, la ciudad, la nación de Dios, que esa fue el principio, la voluntad de Dios, habitar con el hombre, no crear cosas materiales, no crear cosas terrenales. Pero volviendo a Israel, Dios va a tratar a Israel como también la nación de la cual vino la salvación, porque nació el Mesías, nació el enviado, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente, y nació allí. Y ellos eran los privilegiados, digamos, los primeros en oír el mensaje. Pablo decía, primeramente al judío, pero también al griego. Él iba primero a la sinagoga, porque ellos, como era el pueblo donde nació todo, donde se inició todo, ellos tenían que oír el mensaje de salvación. Pero como no lo escuchaban, ¿qué hacía Pablo? Me voy a los gentiles. Como ustedes se consideran no dignos de recibir este mensaje, me vuelvo a los gentiles. Y los gentiles creían, y ahí provocaba celos. Que dice Pablo, Dios provoca celos a los judíos por los gentiles, porque ellos no pueden entender, cuando yo hablo con los rabinos, ellos no pueden entender por qué nosotros hablamos con Dios, cantamos a Dios y cantamos los salmos que ellos cantan. Ustedes no son, ustedes no tienen que hacer esto. Es que por medio de Cristo fuimos injertados a Él. Y ellos siguieron no por la fe, sino por las obras. Yo agrado a Dios por las obras, por eso que están queriendo construir el templo. ¿Por qué después de Cristo no se construyó nunca más el templo? ¿Nunca pensaron eso? Porque Dios quiere que nosotros seamos el templo. ¿Qué casa me van a componer? ¿Qué casa me van a edificar? Isaías 66. Si yo creé todas las cosas. El mismo Salomón, cuando construye el templo, le dice, pero Señor, ¿es realmente? ¿Tú crees, creo que 2 Crónicas, capítulo 6, realmente tú habitarás aquí? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Él entendía que ese templo, no creo que Dios habite allí. Dios no quiere habitar en templos hechos por manos humanas, sino que Él viene a morar en nosotros. Y eso Israel no lo ha entendido como nación, pero muchos judíos creyeron, y muchos judíos adoran al Señor Jesús, y muchos judíos también cantan nuestras canciones, y oran como nosotros, y fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos celebran las fiestas
judía con entendimiento, cada fiesta judía, las 7 fiestas judías, comenzando desde Pesaj o la Pascua hasta el Sukkot que terminó ahora, todas hablan del propósito de Dios, el Mesías. Todas, no hay ninguna. Y paso a paso a paso. Pero ellos no lo vieron. Ellos hoy es como nosotros, vamos a orar porque tengo que orar. Vamos a cantar porque hay que cantar. Tengo el púlpito porque hay que hacer un púlpito. No. Tenemos que entender que somos nosotros la iglesia, somos el cuerpo, somos el templo. Y fuimos llamados a alumbrar. Amén. Ahí. Hola, ¿qué hora es? Son las 12:05 de la tarde. Bueno, les saludo cordialmente a todos los pastores. No sé qué hora es. 12:35. 12:35. Les saludo a todos cordialmente, primeramente a todos los pastores. Mi nombre es Sandra, también soy de la comuna de Quilicura. Y bueno, quiero primero hacer una acotación. No soy muy docta en teología y esas cosas, pero siento que se desvió un poco el tema de conversación, lo que estaba hablando acá el pastor, desde la memorá, ¿entiendes? Porque se fue, como que hubo como un debate, si debemos, como decir, adorar a Israel, ¿cierto? Y el pastor, ¿cuál es su nombre? Marco, me parece muy bien, siendo que primeramente Pablo, les voy a citar un versículo bíblico que cuando Pablo le habla a Timoteo, primero de Timoteo capítulo 14, y dice, no atendiendo a las fábulas judaicas. Entonces, como lo que respecto, volviendo al punto céntrico, porque me gusta quedarme en el punto céntrico para poder seguir avanzando, a Tito. Entonces, él le pedía, como gentil, como pastor, porque Tito también estaba siendo preparado como pastor, que no dejara que otros judaizaran a los gentiles. Y nosotros estamos viendo un punto de donde parte todo, porque Israel es el punto céntrico de nosotros, es el reloj de que nosotros, como Jesús dice que debemos mirar cuando viene la primavera, nosotros debe ser para nosotros como un reloj. Y de repente siento que la iglesia evangélica caen en la idolatría a Israel. Nosotros debiéramos decir, Pablo decía que él oraba por salvación para Israel, pero nosotros, como decía, había un movimiento semita que se injertó también en la iglesia evangélica, que todos debemos estar siempre como adorando casi a Israel, diciendo que nosotros debiéramos adorar la nueva Jerusalén, la Israel celestial, y que todos somos parte de esa Israel, porque ninguno que de nosotros, nadie puede, como decía usted, nadie sabe si realmente el judío es 100% judío, porque quién sabe si la mamá engañó al papá, nadie sabe, pero el apóstol Pablo decía que nosotros debiéramos evitar falsas o cosas que a nosotros nos llevan a pleito. Y sentí eso, que se desvió lo que usted está enseñando y estaba como muy metida en el tema. ¿Amén? Muy bien, gracias, mi hermana. Mire, voy a hacer un alto para satisfacer a la hermana y contarle un poquitito de la menorá, ¿ya? La menorá, siguiendo el pensamiento suyo, el problema judaizante es que ellos se basan en la característica de costumbres. Entonces hay un problema que para poder entrar al lugar santo hay que presentarse limpio. Y lo que hacen ellos, que lo interpretan literalmente. Entonces tienen un lavacro donde se lavan las manos, y cuando nosotros llegamos ahí al muro de los lamentos, hay también un lavacro grande en la entrada. Y yo quise filmar a las personas que estaban haciendo como una ceremonia y no me dejaron. Se pusieron dos grandotes ahí. Yo era chiquitito, no, déjenme, no me dejaban, ¿no? Entonces, pero pude quedarme ahí, le saqué un par de fotos y me di cuenta de algunas cosas, que ellos se lavan y tienen toda una ceremonia, igual como una de mis hijas es médico, y ella cuando va a operar no se tocan las manos, se lavan con las aguas corrientes, ¿ah? Y los judíos hacen exactamente lo mismo, y cuando llegan al lugar no te dejan entrar si tú no te pones una kippah.
esta es la que regalan cuando uno entra al lugar de oración y dicen, bueno, usted no puede entrar si esto no lo tiene en la cabeza, pero si es un judío tiene que usar esta, ¿ya? Entonces, al ponerse esto, tú eres el judío, No, yo no soy. y yo soy visita. Entonces, los errores interpretativos. Lavarme las manos significa que me presento limpio delante de Dios. Para nosotros no es real. Para ellos sí lo es. ¿Ya? Ellos creen que al hacer esto están cumpliendo con el compromiso que tienen con el Señor. Al ponerse esto en la cabeza, ellos creen que es por la santidad, pero tienen varias ideas en la cabeza. Una es Moisés, que Moisés, después de haber estado en la presencia del Señor, era tanta la irradiación que tenía de su presencia, que las mismas personas, como no lo podían ver, le pidieron que por favor se pusiera algo en la cabeza para tapar eso, para que no les reflejara, no les molestara a ellos. Y después empezaron a usarlo como una señal de que entrara la presencia de Dios. Esto implicaba la santidad de Dios en el tema. Y nosotros tenemos un problema, que pensamos que porque venimos a orar tenemos santidad, y la santidad aplica de una manera distinta. Por lo tanto, la menorá me recuerda que sin santidad nadie verá a Dios. Y yo tengo que aprender que la menorá es la parte bíblica. Es la parte bíblica, ¿verdad? Ya, parece que se me está cayendo la santidad. Ya, ahí nomás, ahí. Ya. Déjame explicarlo. Resulta de que cuando uno ve a las personas orando en el muro de los lamentos, usan esta misma cosa en chiquitito así, amarrado aquí en la cabeza, y se lo amarran con una cuerda de cuero y se lo amarran a los dedos. Los tefilín. Ellos se llaman tefilín. Tefilín. Que tienen ¿Ya? un versículo de Deuteronomio capítulo 6 Sí. y también en la mano, porque dice, lo escribirás en la frente y escribirás estos mandamientos en tu mano derecha. Ok, esa En tu misma mano izquierda. palabra aparecen en este manto que usan los levitas que están en ejercicio delante el tiempo de oración, ¿ya? Aquí está escrito exactamente lo mismo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ya? Y entonces plantean este planteamiento y las personas para poder entrar a orar usan estos mantos, ¿ya? Este es uno original de ellos, allá, lo compramos en el mismo templo de Jerusalén, para poder mostrarlo. ¿Ya? Ahora, ponerse esto indica de que yo tengo santidad. No se va a caer. No, señor. No se va a caer. No es real. Ponerse un manto como esto, y yo he visto gente que se pone esto para orar o para hacer una administración en público, pensando de que esto le da un plus distinto, como que usted es superior al otro. Pero para el Señor no es así. Para el Señor, ya, estas son tradiciones. Y yo quiero decirle que una de las cosas que el Señor combatió es que dijo que por causa de vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Entonces, venir a orar sí es real. Dios quiere que nosotros nos acerquemos en oración, pero nosotros no tenemos un tabernáculo para tener esto presente y venir a interceder delante como que si estas fueran las tribus, porque yo no tengo 12 tribus detrás mío, ahora yo tengo un pueblo de Dios donde el Espíritu de Dios mora en todos nosotros. Por lo tanto, no necesito un sacerdote ahora intercediendo atrás, pero necesito un intercesor delante de Dios por todos los hombres. ¿Ya? Porque Dios está, Apocalipsis, Dios está formando un pueblo de sacerdotes para la gloria de Dios su Padre. ¿Ya? Entonces, este pueblo de sacerdotes son las personas que Dios está apartando y separando, ustedes y nosotros. Dios nos está apartando para Él y nos está enseñando a interceder por las necesidades del pueblo. Estamos aprendiendo a presentarnos a Dios, estamos aprendiendo, aquí hay 3 palabritas que aprender en esta relación. Una de ellas se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1:1, aforismeno, ¿ya? Cuando dice Pablo que él es duló, Cristo Jesús, está diciendo, soy esclavo voluntariamente de Cristo Jesús, y luego dice, kletos apostolous, llamado a ser apóstol, llamado para ser enviado, ya no está hablando del apostolado de hoy, está hablando del envío de Dios, ya. Y luego dice al respecto, aforismenos, y el aforismeno de Levítico, ahora traducido al griego, está diciendo, he sido llamado para ser totalmente apartado y separado para Él. Entonces usted y yo somos ministros, servidores, quiere decir eso. Entonces estamos aprendiendo a servir, pero tenemos que aprender a apartarnos y separarnos hasta ser totalmente de Cristo. Entonces,
el amigo Pablo usa dos palabras para definir esto. Una es hagiois y la otra hagión. En la primera, uno toma conciencia de que uno es pueblo de Dios y por lo tanto estamos apartados del resto del mundo para poder servir al Dios vivo. Así que sabemos que somos pueblo de Dios, ¿ya? Israel también. Israel significa pueblo de Dios. Ahora lo estamos entendiendo, somos lo mismo, ya. Pero la segunda razón es que ahora yo tengo que pelear contra mi propia pecaminosidad y mis errores sociales delante de Dios, de los cuales tengo que estar consciente. Nadie debe de venir al Señor de una manera inconsciente. Esto no es por casualidad, no, uno no peca por error, ¿ya? Tiene que haber un acto consciente donde yo personalmente me rindo a Él y busco apartarme para Él y lucho contra mis propias debilidades para ser enteramente de Dios. Entonces ahora me voy a presentar delante de Dios. Me presento delante de Dios con mis errores, con mis problemas, pero estoy en la lucha. Estoy batallando conmigo para presentarme a Dios, para ser vencido por el Señor. Así que yo ahora, esto tiene una connotación sacerdotal. Todo ministro que no se santifica, Primera de Juan capítulo 3, los que son de Él se santifican así como Él se santifica. Así que nosotros estamos en esta lucha. Pero si estamos en el ministerio y no nos santificamos, nuestra propia impiedad nos condena en el juicio de Dios. Por lo tanto, la Biblia dice en el libro de Salmos que no prosperarán en su casa los que guardan o los que hacen iniquidad. Entonces, esta experiencia no era solo para Israel, lo es también para la iglesia. ¿Ya? Dios no hizo esta diferencia. Lo que pasa es que separar a Israel del resto de las naciones o separar a la iglesia del resto de las naciones es un error, porque Dios nos mandó a vivir en medio de ellos para que seamos luz en las tinieblas. ¿Me entienden? O sea, si el Señor nos abstrae y nos saca de ahí, ¿cómo se convertirán ellos si no hay quien les predique? ¿Y cómo verán ellos la verdad si nosotros nos apartamos de ellos? Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo, os envío en medio de lobos. Espero que no haya nadie con eso apellido. ¿Eh? Lobos rapaces. Es peor. Ya. Una pregunta que delante se me quedó. Sí. Esta es una pregunta, porque la otra fue una Ok. cosa. Sí, como delante decían que habían promesas de Dios, cosas espirituales, y habían promesas que nosotros los hombres forzamos. La independencia de Israel de formarse en una nación, ¿fue promesa de Dios en sí o fue forzoso por los hombres? Porque, por lo que una vez me metí en había como de teología sobre Israel, y dice que está metido Estados Unidos junto con ellos para formar la nación de Israel. Entonces mi pregunta es, ¿fue realmente Dios que lo constituyó y lo hizo que vinieran de tierras lejanas y formaran su nación? ¿O fue el hombre que lo hizo, como decir, a la fuerza, la profecía que Dios había dicho que iba a traer a Israel y lo iba a formar así como una nación? Respuesta de Juan a los fariseos y saduceos que vinieron a preguntarle. Primero lo enfrentaron y diciéndole quién eres, qué dices de ti mismo, y entonces él confesó y no negó. Dijo, yo no soy el Cristo. Ya, la segunda cosa, dijo, yo no soy el profeta. Y luego, después cuando pasó ese evento, ya vimos de que la integridad de Juan era absoluta. Él no se vendió ni aprovechó la circunstancia para figurar, sino que dijo, el que viene detrás de mí, ese es el que bautiza con espíritu y fuego, ¿verdad? Y entonces nosotros sabemos que nunca él ocupó el lugar que no le correspondía. Él sabía que él estaba detrás y no adelante. Espero que los hermanos hagan lo mismo. Cristo va adelante, yo voy atrás, yo voy segundo o tercero, pero no voy primero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiero ocupar un lugar que no me corresponde en el contexto. Pero cuando usted se pone por primero, a veces queremos opacar el brillo de Cristo. Y ahí entra el ego humano, el querer sobresalir, por eso la fama es peligrosa en la iglesia. ¿Ya? Pero ahora la segunda cosa, después de ese texto aparece que están bautizando Jesús y los suyos. ¿Ya? Y entonces le pregunta, uno de ellos dice, oye, ese que tú diste testimonio ahora está bautizando y la gente va a él. Y aquí viene la respuesta tuya. Juan dice, nadie puede tener lo que Dios no le ha dado.
¿Ya? Así que si alguien obtiene algo o si alguien recibe es por voluntad de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto, él dijo, es necesario de que yo mengüe y que Él crezca. O sea, y llegó el momento de entender que debe de crecer más el Señor que yo mismo. Y por lo tanto, si Dios te va a usar a ti, gloria a Dios, yo tengo que agradecer al Señor que Dios abra puertas para nuevas experiencias y no sentir envidia porque no soy yo el que está en el presente. ¿Ya? Entonces tengo que trabajar con mi yo, con mi ego. Tengo que aprender a morir en sí mismo. Acá muero. Entonces déjenme explicarle la figura de esto. Las olivas tienen que ser molidas para poder tener aceite. Cuando yo tengo aceite, entonces enciende una lámpara. Pero si yo quiero encender la otra lámpara, la que va al lado, necesito más aceite. Por lo tanto, necesito más comunión, más muerte, más obediencia y más sujeción al Señor. Cuando hago más, ¡pum!, se encienden las dos. Y ahora yo quiero más. Entonces, ¿qué necesitas si quieres encender más? Necesitas más aceite. Y para tener más aceite, ¿qué necesitas? Más muerte, más negación, más obediencia, más sujeción, más palabra. Ya, digo yo, y ¡pum!, se enciende otra lámpara y tiene acceso a otras dimensiones en Cristo. Pero yo quiero más. Ojalá que el Señor siempre quiera más. Y si quieres más, ¿qué necesitas? Más muerte, más obediencia, más palabra, más sujeción. Entonces la menorá, ¿de qué me habla? Me habla de santidad, me habla de intercesión, me habla de muerte, me habla de los 7 espíritus de Dios, me hablan de que estos espíritus están dentro de la iglesia y que recorren todo el mundo. Y en todo el mundo está el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que haber en nuestra iglesia? Los 7 espíritus de Dios. ¿Se imagina una iglesia sin el espíritu de Dios? Club social. ¿Qué haría una iglesia sin consejo bíblico? Acción social. ¿Qué haría una iglesia sin poder? Jugamos dominó, ¿eh? ¿Y qué haríamos una iglesia sin inteligencia? ¿O una iglesia sin sabiduría? Entonces tenemos que plantear, ¿por qué la iglesia tiene que despertar estas características dentro de la localidad? Porque esto enriquece la obra de Dios entre nosotros. Como entonces la visión de Dios de hacer un tabernáculo para que el pueblo viniera a Él, era para que ellos entendieran de que Dios estaba presente en todos los procesos de vida que el pueblo necesitaba. En Él está la respuesta de todo lo que necesitamos, no en los sacerdotes. Ojo, el problema es que nosotros hemos ocupado lugares que no nos corresponden a veces, entonces pensamos que todo tiene que pasar por mí. Y yo quiero decirles, bueno, espero que entendamos que somos colaboradores y que somos finitos y que tenemos un principio y un final. En esta semana yo escuché a un amigo, un pastor muy querido, que falleció en Argentina, y él era un hombre fantástico, amoroso, dadivoso, amable, bondadoso. Lo que tenía te lo daba. Él me iba a visitar, me abrazaba, se sacaba lo que había en el bolsillo y te saludaba, así como Samuel, así, me daba. Yo quiero decirle en el Señor, pero llegó su tiempo y Dios lo llevó a su presencia. Y a veces trabajamos como que nosotros no vamos a dar cuenta a Dios. Y entonces pretendo decir que esto me habla de sensibilidad al Espíritu de Dios. La mejor manera de tener sensibilidad al Espíritu de Dios es derribando esta fortaleza en nuestra intimidad y entrando en este quebranto en su presencia, porque Dios se agrada del corazón contrito y humillado. ¿Ya? Entonces, Israel, que es nuestro foco hoy, también tiene que volver a los caminos del Señor. Entonces, Dios está pidiendo al mundo que oremos por ellos. No estamos diciendo que no debemos de orar por ellos. Son gente que necesita a Cristo igual que nosotros. Pero en nuestra oración vamos a incluir al pueblo, porque por la dureza de sus corazones y su tradición farisaica han endurecido su obediencia al Señor, y aunque ellos entienden cosas del Señor, las manipulan para dar a entender el fin. Ellos quieren que Cristo venga,
no es para glorificarse con el Señor, sino es para que Dios haga juicio a todas las naciones y le den el lugar que a ellos les corresponde. O sea, el espíritu está equivocado. Cuando se ponían la menorá y oraban en la muralla, están todos así, moviéndose. Están todo el rato orando así. Y dice, ¿por qué se mueven tanto? ¿Ya? Y es porque la flama del Señor tiene que estar encendida. Y ellos hacen el ejercicio de la flama frente al muro. Está moviéndose como que estoy encendido en la presencia de Dios. El fuego de Dios está en mí. Y es falso. Porque el fuego del Señor no es el movimiento físico. La presencia de Dios te lleva al arrepentimiento en primer lugar. El arrepentimiento, la relación con Dios te lleva a la transformación de pensamiento. Quita la dureza de tu corazón. Te humilla y cuando te humilla el Señor te enaltece. Pero si tú te pones a ser soberbio, la soberbia antecede el quebranto. Así que Dios quebranta el corazón de muchos, y nuestro también muchas veces, porque hemos tomado decisiones equivocadas en su presencia. Pero a los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Que la hermana hizo una pregunta y quiere saber la respuesta, me imagino. Le recuerdo, si cuando en el año 1948 se estableció por primera vez la nación, ella dice si eso fue algo natural del hombre o Dios permitió a una y en la ONU, la organización, usan exactamente. Eso es, pastor, disculpa. Y le felicito su explicación. Bueno, vuelvo a repetir entonces directamente, fue voluntad de Dios que Israel fuera nuevamente constituido, ¿ya? Si no tendría valor si el Espíritu de Dios no hubiera obrado en favor de eso, pero si están presentes ahí es porque Dios así lo ha querido, ¿ya? Bueno, vuelvo a repetir entonces directamente, fue voluntad de Dios que Israel fuera nuevamente constituido, ¿ya? Si no tendría valor si el Espíritu de Dios no hubiera obrado en favor de eso. Pero si están presentes ahí es porque Dios así lo ha querido. ¿Ya? Pastor, y lo otro también, que cuidado con las guerras, porque Estados Unidos apoya a Israel y Europa, porque acuérdense que la mayoría de los grandes inversionistas en Estados Unidos son judíos, y en el mundo entero. Y además también hay cuestiones económicas, en Israel también las personas que no tienen a Dios, que son judíos, ambiciones de poder, avaricia, venta de armas, ojo con eso. Por eso que nosotros tenemos que apuntar a algo más alto, que especialmente la nación. Y lo otro, muchos usan la bandera del Estado de Israel, de las iglesias. Pueden usarla, pero igual es como adorar una bandera, igual que la francesa, la inglesa, ¿me entiendes? Ojo con ese dato, nosotros no tenemos bandera, tenemos a Jesús como es nuestro estandarte. Eso. Sí, tiene una razón. Lo que pasa es que Dios está formando un pueblo y el pueblo de Dios en Apocalipsis es multiétnico y multicultural, de toda raza, toda lengua, toda nación, todos adorando al Señor. Entonces no tenemos una sola identidad. Y al identificarnos, yo quiero decirle, aquí tengo un problema. Si yo hablo en favor de Israel y en contra de los palestinos, caigo en el problema de los derechos humanos. Y si yo hablo en relación a los palestinos y me voy en contra de Israel, soy entonces antisemita y no soy cristiano. Y en realidad ninguna de las dos cosas es real. La realidad es que Dios, en Él no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino hijos. ¿Ya? No hay chileno, ni argentino, ni uruguayo, ni paraguayo. Aquí todos somos hijos. ¿Sí? Es muy breve lo que les voy a recordar a todos ustedes, conciervos. Tenemos que considerar que el pueblo de Israel, hablo como nación, políticamente se ha polarizado, están divididos. El primer ministro llamó a un gobierno de emergencia y no se sumó la oposición, el líder más importante. Entonces es importante en el ámbito espiritual, porque si un pueblo, entre comillas, aunque esté políticamente fraccionado, una casa dividida no puede
permanecer. Entonces, ¿cuál es mi petición? Oremos para que se puedan fusionar. Eso es todo. ¿Puedo decir algo? Van a volver a tener paz y luego van a tener guerra de nuevo porque va a suceder hasta que Cristo venga. Sí, Voy a dar algunos puntitos. Israel, como nación, Dios igual los está mirando. Y algo que con esto puntual que ocurrió con Hamás, yo tengo muchos judíos en Israel que viven allá, que creen en Jesús, y he estado conversando con ellos. Como Israel, dentro de todas las naciones, es un pueblo que Dios dijo, mi especial tesoro. Israel, sabemos que muchas cosas hicieron mal, entre ellas es que no es un pueblo donde adoren a Dios de corazón, eso es claro. La religión judía no es una religión sacerdotal en este tiempo, muchos años, sino que es rabínica. Por lo tanto, los rabinos creen que Dios les dio la escritura, por lo tanto ellos tienen el potencial para interpretarla y enseñar al pueblo, y por eso que se crearon muchos libros. El Talmud, y está el Maimónides, que es el maestro más reconocido, y porque él dijo, y como a veces nosotros hacemos, ¿no? Porque lo que dijo el pastor Marco, y ponemos la frase, y ellos un poco comienzan a tener la interpretación de los diferentes rabinos, y es donde ellos crean todo esto es ritual, del lavamiento de las manos, del talí, de todo eso, que no es netamente bíblico. Por lo tanto, lo que ellos practican no es 100% bíblico. No tienen el templo, no están los sacerdotes, no están los sacrificios como ellos quisieran tener. Y como decía el hermano, hay una división social. Y en esa división social es donde jamás penetró, porque me decían en Israel que jamás, la palabra jamás estuvieron divididos. Y en este último tiempo, después de la pandemia, Israel se volvió, o sea, el pueblo, el vecino, se volvió egoísta, comenzó a vivir para ellos, no eran solidarios, no iban a la sinagoga, no festejaban las fiestas como las festejaban siempre. Comenzaron a dividirse y del año pasado, por una nueva ley que sacó el primer ministro, se dividió la sociedad. Entonces, el enemigo aprovechó ese punto para meterse. Y estuvieron 4 horas el enemigo metido en Israel sin que nadie haga nada. Eso llamó poderosamente la atención. Entonces, Israel en este tiempo está siendo sacudido por Dios, pero no es la primera ni la última guerra. Hasta el final. No sabemos qué va a pasar políticamente con esto, pero tengamos cuidado con dejar a Israel decir, bueno, estos no, que son... No, oremos por ellos para que Dios traiga salvación en este tiempo, porque hay gente que no tiene nada que ver con la política ni con la religión, que están sufriendo, tanto del lado palestino como del lado israelí. Entonces, oremos para que este sea un momento que corran a los pies del Señor, que corran al bien del Señor, que puedan correr hacia Dios, como ya muchos que me han escrito y han hablado de que esta guerra no la gana Israel por su ejército, por su diplomacia, ni porque venga Estados Unidos, ni que venga la Unión Europea. Esta guerra la va a ganar cuando Israel va a poner su corazón y confianza en el Señor. Entonces yo veo esta oportunidad de salvación para Israel, para que muchos vengan hoy al conocimiento del Señor. Okay, vamos a orar para despedirnos, pero amados hermanos, le agradecemos profundamente este tiempo que nos ha permitido dialogar con ustedes y tocar algunos puntos que son de interés. Hay mucho que aprender, pero el Señor les dará sabiduría, entendimiento, inteligencia para hacerlo. ¿Nos ponemos en pie? ¿Ya?
Perdón. Sí, lo que el hermano dice, en relación... Ay, perdón, es que... sí, no, el anticristo no, todavía, el espíritu del anticristo está desde el tiempo de Jesús, pero el anticristo como tal no ha nacido todavía. ¿Perdón? No, va a ser una, bueno, hay como 3 teorías, pero si me pongo a hablar de eso mucho rato. ¿Se lo digo a usted o se lo escribo a su WhatsApp? ¿Ya? Ok. Muy bien, gracias a todos, oramos, ¿sí? Amado Dios, te damos tantas gracias porque tú despiertas el corazón de tu pueblo y hablas a nuestras mentes, a nuestros corazones, nos inquietas para indagar, escudriñar, y este es el camino que tú usas para corregirnos, para animarnos, para ordenar nuestros pensamientos, para validar lo que conocemos y para reconocer que tu palabra está sobre nuestro pensamiento. Gracias te damos, Señor, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Tú sigues siendo el Señor de la iglesia y el Señor de Israel. Y queremos, Señor, que tu bien esté sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Abrazos, queridos. Amén. Pase a ofrendar, no se le olvide bendecir a Depaín. Recuerde que de esto también dependen todos los avances.